Bienvenido. Hoy vamos a ver propiedades molares parciales. Una disolución es una mezcla homogénea, un sistema monofásico con más de un componente. La mayor parte de la química de los alimentos tiene lugar en la disolución. Las fases pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. No solamente vamos a trabajar aquí con disoluciones ideales, donde las interacciones entre los componentes de una disolución son similares, sino con todo tipo de disolución. Para analizar las propiedades molares parciales, primero nos tenemos que centrar en una sustancia pura. Sea la energía interna U propiedad extensiva de una sustancia pura en función de dos variables de estado y el número de moles n, esas variables de estado vamos a elegir a la presión y a la temperatura, vamos a decir que la energía interna es igual a una función de la presión, de la temperatura y el número de moles. Por lo tanto, podemos derivarla con las tres variables que tenemos. El cambio de energía interna es igual a la derivada de la energía interna con respecto a la presión a temperatura constante y el número de moles constante, diferencial de P, más el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura, a presión y número de moles constante, diferencial de T, más el cambio de la energía interna con respecto al número de moles, manteniendo la presión y la temperatura, diferencial de número de moles. Ahora esto se llama energía interna molar si es una sustancia pura. Es sencillamente la energía interna a una determinada presión y a una determinada temperatura dividido la cantidad de moles, o sea, tiene unidades de energía sobre mol. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muchos componentes y ya no tengo una sustancia pura? Y esta expresión de la energía interna va a ser función de la presión, de la temperatura y el número de moles de todos los componentes. Por lo tanto, voy a tener que ver cómo cambia la energía interna con respecto a la presión, manteniendo la temperatura y el número de moles de todos los componentes constantes, diferencial de P, cómo cambia la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo la presión y el número de moles de todos los componentes constantes, diferencial de T, y ahora esta derivada que estaba expresada con respecto al número de moles de una sustancia pura, lo voy a tener que pensar o analizar para cada uno de los números de moles de los componentes I. Este I significa cada componente. Y ustedes van a ver que dice cambio de la energía interna con respecto al número de moles del componente I, manteniendo la presión, obviamente, la temperatura y el número de moles de los otros componentes que son distintos que I, porque I es el que está cambiando, constante. Y entonces aparece como el que cambia es I diferencial de NI. Y por lo tanto voy a tener esta propiedad molar parcial para cada componente, voy a tener que contarla y sumarla y va a aparecer la sumatoria de la propiedad molar parcial, en este caso la energía interna molar parcial diferencial de NI. Para simplificar esta derivada que parece una cosa muy grande para escribir, la simplifico como la propiedad con una rayita arriba significa propiedad molar parcial. Entonces, fíjense que yo podría hice este análisis con la energía interna, pero podría hacerlo con cualquier propiedad y sería exactamente el mismo. Lo único que cambia es la letra, es la propiedad extensiva, pero todo es exactamente igual. Entonces, siempre una propiedad molar parcial va a ser calculada cuando tengo que analizar con la presión y con la temperatura como variable. Entonces, eso se va a repetir para cualquiera de las propiedades. Voy a tener la energía interna molar parcial, la entalpía molar parcial, la energía de Helmholtz molar parcial, el volumen molar parcial y la energía libre molar parcial, que es tan importante en físico-química y es la base de toda la físico-química, que tiene un nombre propio. Se llama potencial químico y se representa con la letra Nu I. Potencial químico es la energía libre molar parcial. Estas ecuaciones se pueden utilizar para cualquier sistema multicomponente, como por ejemplo una sopa, que tenga una sola fase, ¿no? Y en este caso puede ser un sistema ideal o no, no importa. ¿No? Se puede aplicar para todo. Entonces, ¿cómo voy a calcular esta propiedad molar parcial? Imaginemos que tenemos un solvente que está ocupando un determinado volumen.
esa cantidad de solvente la vamos a mantener siempre fija. Y vamos a agregar una cantidad de sal a ese solvente. Esta podría ser sal o podría ser, por ejemplo, otro soluto que no sea una sal, podría ser un electrolito, podría ser otro líquido, no importa. Lo que sí vamos a mantener de alguna manera la temperatura constante. Yo puse el ejemplo de la sal porque es el más fácil de entender. Voy a tener la temperatura constante con un baño determinado y la presión se va a mantener constante porque estoy a presión atmosférica. Entonces, cuando agrego esa sal, inmediatamente el volumen de la solución cambia. Eh, siempre que voy a agregar, yo dije el ejemplo de un electrolito, dije el ejemplo de una sal, en todo momento esto va a formar una disolución, eso que quede claro, ¿no? No voy a agregar algo que no se disuelva, tiene que ser otro líquido pero que se disuelva. Por lo tanto, el volumen va a cambiar, puedes aumentar o puedes disminuir y podría representar el volumen en función de la composición de la sal que yo estoy incorporando. Siempre dijimos que el solvente se mantenía fijo. Entonces podría dibujar una curva como esta que estoy marcando acá. Volumen total en función de la composición de sal que se fue agregando. Y lo que podemos ver que en una determinada composición de sal puede obtener una pendiente en esa situación. Y esa pendiente no es otra cosa que el volumen molar parcial. O sea, la pendiente o la derivada del volumen con respecto al número de moles del componente A, en este punto, manteniendo la presión y la temperatura constante, no es otra que la pendiente de la curva. Por lo tanto, esta flecha me está simbolizando la pendiente de la curva en esta situación que agregué n moles de A, cantidad A. Y en esta flecha azul está representando cuando agregué B cantidades. Como pueden notar, como estamos hablando de una pendiente, la pendiente puede ser positiva, como está marcada con amarillo, o puede ser negativa. Por lo tanto, los volúmenes molares parciales pueden tomar signos positivos o negativos. Y eso es muy importante porque esto lo podemos llevar a cualquier otra propiedad, por ejemplo, el calor específico, y analizar cómo cambia el calor específico cuando estoy agregando un determinado soluto a una solución, y podemos encontrarnos con un calor específico molar parcial negativos, y eso es totalmente lógico, no tiene nada que vaya en contra de la termodinámica. Entonces nos detenemos aquí un poquito. Esta propiedad molar parcial, le puse la letra M porque podíamos ponerle cualquier letra, cualquier propiedad. Entonces la M, como no representaba ninguna propiedad, sirve para todo. Entonces una propiedad molar parcial es derivada de esa propiedad con respecto al número de moles de un componente determinado, manteniendo P, T y los otros componentes constantes. El potencial químico es cuando la propiedad es la energía libre y justamente es la más importante en físico-química porque nos explica muchísimo relacionado con lo que nosotros llamamos la difusión, entre otras cosas más. Las propiedades molares parciales indican cómo varía una función de estado con la composición. Entonces, acá volvemos a detenernos en el volumen molar parcial y vamos a trabajar a P y T constante como nuestro experimento. Y entonces, si tenemos NC componentes, vamos a tener el diferencial del volumen es igual a sumatoria del volumen molar parcial diferencial NI. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo dos componentes? Como era el caso que vimos anteriormente, que teníamos un soluto y un solvente, A y B. Entonces, si eso tendría nada más que poner dos letras, A y B, y sería el volumen molar parcial de A diferencial NA más el volumen molar parcial de B diferencial NB. Y eso es cómo va a cambiar el volumen de la solución. Esto es válido para los gases, para los líquidos, para los sólidos. No hay ningún problema. Entonces, como uno tenía una curva como esta, donde tenía el volumen y el número de moles del soluto
esta curva roja representa un esquema que inventé, cualquier cosa, un esquema nada más. Entonces quiero pararme en un punto determinado y hallar justamente la pendiente en ese punto. La pendiente, si esta fuese mi curva, o sea, si matemáticamente pudiera representarla como una función matemática, sería esta, no corresponde a este dibujo, por supuesto. Si lo tengo que hacer, voy a aplicar esta derivada. Entonces, ¿qué veo allá acá? Veo que el que está cambiando es soluto, que es A. Da todo el volumen en función del soluto que es A, porque el solvente es fijo. Entonces, derivo, la derivada de A es una constante, A, B y C son constantes, así que no van a cambiar, números. Queda B más, y ahora tengo que derivar esta parte. Queda C por 2 Na. Entonces el volumen molar parcial es B más 2CNA. Listo. Reemplazo por la cantidad Na que me pidieron y puedo sacar el volumen molar parcial en una determinada posición. Veamos ahora cómo volvemos otra vez, sabiendo los volúmenes molares parciales, volvemos al volumen total. Imaginemos entonces lo que tenemos C componentes, y entonces a presión y temperatura constante, el diferencial del volumen. Estoy trabajando con volúmenes porque es más fácil de interpretar, sencillamente. Entonces la sumatoria del volumen molar parcial de cada uno de los componentes diferencial N sub I. Pero a la vez, en N sub I, que dice que hay que diferenciarlo, es la fracción molar por el número de moles totales. Entonces, como acá me decían que tenía que poner diferencial de N sub I, se me ocurre que tendría que diferenciar este producto. Y la diferencia de este producto va a ser el número, la fracción molar I por diferencial de N, más N por el diferencial de la fracción molar I. O sea, primero dejo uno constante y derivo N, y luego dejo a N constante y derivo a la fracción molar. Y como la fracción molar es constante, porque esto se está analizando en una determinada composición que es fija, entonces el diferencial de N sub I es igual a la fracción molar de I diferencial de N. Y esto lo dejamos ahí, stand-by. Entonces, en vez de poner diferencial de B, escribo la composición de C, volumen molar parcial de N y XI. Esto dejamos ahí, punto 1. Como dice acá, ahí quedamos en suspenso. Ahora habíamos dicho que el volumen era una función de la temperatura, la presión y el número de moles de todos los componentes. Entonces, con el mismo criterio de poner fracción molar por N, puedo poner N y la fracción molar de cada uno de los componentes. Ahora que si voy a diferenciar esto, tendré que hacer primero todo esto, para poner como diferencial N todo esto, o hacer una función que tendré que diferenciar, y diferencial de N, porque voy a hacerlo con respecto a N nada más. Ahora esto que está con asterisco debería ser igual a esto que está con asterisco. Se tendría que cumplir estas dos cosas. Entonces, si miramos todo esto, decimos, bueno, a ver, esta F, que es toda esta, que depende de la temperatura, la presión y la composición, es en realidad la sumatoria de XY volúmenes molares parciales de I. Entonces, si ustedes me siguen con lo que estamos diciendo, el mismo razonamiento, entonces, si yo podía reemplazarlo todo esto, aquí adelante, donde está este asterisco, voy a reemplazar por la F y me queda que el volumen no es otra cosa que el número de moles por la sumatoria de los volúmenes molares parciales por XY. O si yo lo multiplico a N y lo pongo con las fracciones molares, me queda el volumen es igual a la sumatoria NI, volumen molar parcial de I. Y al final, ¿qué me quiere decir con esto? Que yo puedo reconstruir la función matemática original del volumen conociendo los volúmenes molares parciales. Es una recontra buena noticia, porque por ejemplo en el caso anterior, que tenía un ejemplo de, imagínense el problema que les di para analizar, que tengo una cantidad de agua y estoy agregando sal. Eso se puede hacer perfecto, es recontra fácil hacerlo, imaginarlo y hacerlo.
Pero, ¿cómo haría para sacar el volumen molar parcial del solvente? Tendría que hacer el experimento al revés. Tendría que poner la sal y agregarle agua. Creo que no va a funcionar. Entonces, esta posibilidad me va a permitir, como yo conozco el volumen, porque ya había la función matemática, y conozco el volumen parcial de uno de los componentes, puedo sacar el volumen molar parcial del otro componente. Entonces, vamos a remarcar todo lo visto hasta ahora con la energía libre. Entonces, el cambio de energía libre se podía deber a la presión, a la temperatura y a la energía libre molar parcial, que le llamábamos potencial químico. Y esta ecuación, que es súper importante y la tienen que recordar porque la vamos a utilizar muchísimo en el curso de físico-química, me dice que el cambio de energía libre es función de la presión, con una derivada con respecto a la presión, en función de la temperatura, con una derivada con respecto a la temperatura, más la sumatoria de los potenciales químicos diferencial N sub I. Es algo como medio pesado toda esta teoría matemática, pero de súper interés en nuestro curso. Así que, ¿por qué es importante el potencial químico? Es una de las grandes preguntas que hacemos normalmente en los exámenes. El potencial químico, que justamente lo que habíamos contado recién, indica el incremento de la energía libre que se produce por la adición de una cantidad infinitesimal de moles de uno de los componentes de una mezcla, manteniendo los moles de los otros componentes constantes. Es una propiedad intensiva, o sea, va a tener que expresarse por unidad de moles y por lo tanto tendrá el mismo valor en cualquier punto en un sistema en equilibrio. O sea, si yo tengo una solución en todos los puntos de esa solución, siempre y cuando la presión y la temperatura esté constante y el sistema no esté reaccionando, que esté en equilibrio, el potencial químico es igual en todos los puntos. Entonces, el potencial químico es importante porque indica la condición de equilibrio material. El valor del potencial químico debe ser el mismo en cualquier punto del sistema. Entonces, cuando el potencial químico es distinto en algún punto del sistema, no estamos en equilibrio. Y esto es lo que nos pasa con el fenómeno que nosotros llamamos difusión. Normalmente decimos que algo difunde cuando tiene distinta concentración. Eso no es cierto, no es la concentración la fuerza impulsora de la difusión, sino el potencial químico. El potencial químico en un lugar del sistema se encuentra en desequilibrio con respecto al otro. Por eso se produce una difusión, no por la diferencia de concentración. La diferencia de concentración está relacionada con el desequilibrio que hay, pero es el potencial químico la fuerza impulsora. El valor del potencial químico indica la fuerza impulsora a la transferencia de masa. La materia fluye de una región de alto potencial químico a otra de bajo potencial químico. De la misma manera que el calor fluye de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. O como la corriente eléctrica que fluye de una zona de mayor potencial eléctrico a otra de menor potencial. O como la materia que fluye de una posición de alto potencial gravitacional a otro de menor potencial gravitacional. Bueno, entonces dijimos que el potencial químico era más que importante para explicar las condiciones de equilibrio. Por lo tanto, ustedes se van a encontrar que muchas veces conocemos el potencial químico de una sustancia y no conocemos de un soluto y queremos conocer el del solvente o viceversa. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Y una de las formas es a través de la ecuación de Gibbs-Duhem. Imaginemos entonces que tenemos a la energía libre como propiedad. Esto vale para cualquier propiedad, para el volumen, para la temperatura, para el volumen, para la energía libre, para la entalpía, cualquier propiedad, pero para la energía libre es más que importante. Eso es igual a la sumatoria del número de moles por el potencial químico. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? Voy a ver cómo cambia la energía libre. Estoy trabajando, por supuesto, a presión y temperatura constante. Entonces, ¿cómo cambio la energía libre? Y entonces tendría que hacer cómo cambia esta sumatoria.
Entonces, como en el caso anterior, voy a primero dejar el número de moles constante y derivar el potencial, y después dejo potencial constante y derivo el número de moles. Me queda una expresión como esta, una sumatoria también, porque seguimos con muchos componentes. Por otro lado, teníamos esta expresión que recién la volví a presentar, que es la anterior, es esta expresión, que también tiene su análoga, que no lo demostré en esta presentación para no hacerlo extremadamente larga, que es su análoga, que es esta, porque quiere decir que la derivada molar parcial es el volumen, de la energía libre con respecto a la presión a T constante es el volumen, la derivada molar parcial de la energía libre con respecto a la temperatura, presión constante, es menos la entropía. Es la ecuación de Gibbs sumada la parte que tiene que ver con los múltiples componentes, todo el efecto, el cambio de la energía libre que es relacionado con la cantidad de componentes que tenga una disolución. Esta ecuación, en este pedacito, es la primera ecuación de Gibbs y le sumamos este término. Así que no hay nada del otro mundo. Ahora, ya tenemos esta y tenemos esta. Entonces, ¿qué son iguales? ¿Qué son diferentes? Y si estamos trabajando P y T constante, ¿no? Entonces P y T se tendrían que eliminar de la ecuación, como después aquí lo hice. Entonces tendríamos que igualar, y estas dos ecuaciones se tendrían que igualar. Si saco P y T constante, me queda esta. Y esta es la ecuación de Gibbs-Duhem, que dice que la sumatoria del número de moles por el diferencial del potencial químico es igual a 0. Vamos a traducirla para cualquier propiedad. Acá elegí la letra I mayúscula para cualquier propiedad. Entonces la sumatoria de número de moles diferencial de la propiedad I molar parcial es igual a 0. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que si yo conozco cómo cambia una propiedad molar parcial, puedo conocer cómo cambia la propiedad de la otra propiedad, si yo tengo dos componentes solamente. Veamos cómo lo aplicamos para el volumen. Entonces, el número de moles de A, diferencial de la propiedad molar parcial A, más el número de moles de B, diferencial de la propiedad molar parcial del volumen B, igual a 0. Y ahora despejo para A, por ejemplo. Entonces, si despejo, me queda que menos NB sobre NA, que son los números de moles, diferencial del volumen molar parcial de B. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si aumenta el volumen molar parcial de un componente, el del otro tiene que disminuir. Y aquí vemos este gráfico cuando tenemos la fracción molar de una solución de etanol con agua. Acá en 0 tenemos puro agua pura, y en 1 tenemos etanol puro. Y aquí está representado el volumen molar parcial del agua. Con la escala azul tenemos el gráfico azul, y el etanol con la escala negra tenemos la parte que está del lado derecho del gráfico. Ahora veamos en el etanol, está aumentando, y qué pasa con el agua cuando aumentaba la composición de etanol, disminuye. O sea, son opuestos. Y podrían ustedes calcular con un gráfico como este, cuál es el volumen que tiene una disolución de agua-etanol. Por ejemplo, si tengo una fracción molar de 0,5, o sea, 0,5 moles de etanol y 0,5 moles de agua, puedo leer el volumen molar parcial del agua, en este lado de la escala, y puedo leer el volumen molar parcial del etanol en este otro lado de la escala. Entonces, solamente conociendo los volúmenes molares parciales y los números de moles de cada componente, puedo hallar el volumen molar de la solución, que en este caso es 37,15 centímetros cúbicos por mol, o directamente 37,15 centímetros cúbicos, porque los moles totales son 1, así que es lo mismo. Lo puedo expresar en forma específica o como propiedad extensiva. Vamos a resolver este problema que nos dicen que el volumen molar parcial de una sal, que está expresado en centímetros cúbicos sobre mol, tiene esta expresión algebraica. B se trata de la molalidad expresada por moles por kilo de solvente, de forma tal que es muy común que cuando ustedes se encuentren con problemas de propiedades molares parciales tengan esta expresión,
porque es mucho más sencillo de analizar. De forma como fue el ejemplo que les había presentado, ¿no? Que teníamos una cantidad fija de solvente, de agua, y que íbamos agregando nuestro soluto. Entonces, si queremos volver a la expresión original que decía que el volumen total es igual a la sumatoria de número de moles de componente I por el volumen molar parcial I, nos encontramos que no podemos de esa manera sacar el solvente, porque nos falta información, no sabemos la función matemática original del volumen. Entonces, la ecuación de Gies-Dougen nos ayuda muchísimo para resolver este problema. Entonces, el cambio del volumen molar parcial del solvente es igual a menos NB sobre N del agua, diferencial del volumen molar parcial del soluto. Ahora, ¿cómo vamos a escribir esto? En vez de poner número de moles del soluto, vamos a poner B, que era nuestra molaridad. Entonces lo reemplazo por B. El número de moles de agua equivale a 55,5 moles. Un kilo de agua son 55,5 moles. Entonces reemplazo por 55,5. Y ahora aquí el diferencial de volumen molar parcial de B, tengo que derivar esta función. 5,146 queda menos 2 por 7,147, que es menos 14,3 B. Diferencial de B, por supuesto. Ahora tengo que integrar los dos miembros de la expresión. Entonces, si nos ponemos a mirar, este B tendría que multiplicarlo aquí donde está el paréntesis. Entonces, aparece B acá y B cuadrado acá. Y en este caso, en esta integral del diferencial de volumen parcial del agua, tengo que pensar entre qué valores tengo que integrar. Y entonces comienzo. La variable es B, que era la molaridad. Y en el momento que no tengo nada de soluto, estoy con B igual a 0. Entonces, en esa situación, el volumen molar parcial del agua es el volumen molar parcial del agua pura, es el volumen del agua pura, definitivamente. Así lo escribí. En la situación final, estoy con una disolución con una molaridad B, y el volumen molar parcial va a ser el que queremos determinar en ese momento, que es nuestra incógnita. Entonces, si integro esta expresión, la integral de 5,146b, 5,146b cuadrado sobre 2, menos 14,3, la integral de b cuadrado es b cubo sobre 3, y con este menos 55,5 que anda dando vueltas, es sencillamente representar para el valor que me pidan, que era 0,4 molar, sacar el volumen molar parcial del agua. Este valor es un dato que aparece aquí en el enunciado, o sea que esto es fácil de conseguir. Bueno, espero que les haya sido de utilidad todo lo que estuvimos viendo. No te olvides de suscribirte si te sirvió esta explicación y busca más videos en este canal.